¿Qué hubo? ¿Qué más? Hoy es 21 de febrero y vamos a hacer lectura del libro del Génesis, capítulo 11, versículos 1 al 9. Dice: Toda la tierra hablaba una misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde el oriente encontraron una llanura en la tierra de Senaar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a cocerlos al fuego. Y emplearon ladrillos en vez de piedras y brea en vez de mezcla. Después dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres. Y el Señor dijo: puesto que son un solo pueblo con una sola lengua, y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Bajemos pues y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estos relatos que nosotros nos encontramos en el libro del Génesis nos permiten ver un poquito ese modo como el pueblo de Dios, Israel, entendía su relación con Dios. No sé si te das cuenta, pero este tipo de textos resultan muy similares a muchos otros de otras culturas donde se nos presenta, digamos, historias de cómo sucedieron las cosas, relatos cosmogónicos que llamamos, es decir, que nos cuentan los orígenes de todo lo que conocemos. En el caso de la Biblia, estos relatos nos cuentan cómo fue creado el mundo, cómo surgió la primera pareja, cómo se multiplican los hombres, cómo surgió el pecado entre la humanidad, cómo se dispersó el pueblo, o mejor dicho, los hombres por toda la tierra, por qué hablamos diferentes lenguas. Entonces son relatos que nos explican un poquito el origen de muchas cosas. Y estos relatos vienen con una cierta ingenuidad muy típica de este tipo de relatos. Es decir, al intentar explicar una realidad humana que nosotros vemos a diario, por ejemplo, el caso de que todos estamos hablando diferentes lenguas y que esto hace que nos impida hacer cosas en conjunto, pues digamos, aquí intentando explicar eso, muchas veces se termina cayendo en ingenuidades. ¿Qué ingenuidad uno puede notar aquí? Dios, que actúa más como un dios de la corte pagana, digámoslo así, del panteón romano, del panteón griego, que actúa más bien, más que por ser Dios todopoderoso, actúa por celos. Entonces dice: mira cómo el hombre ya se está poniendo de acuerdo para construir una gran torre que llegará al cielo, y esto no es nada más que el principio. Hagamos una cosa, confundamos las lenguas, porque si no entonces se me va a salir de control. Digo, fíjate que se nota como una visión un poquito ingenua en torno a Dios. Y entonces decimos: ¿eso quiere decir que esto es falso? No. En todos estos textos hay mucha sabiduría. Y de hecho, esto es palabra de Dios. Es decir, a partir de digámoslo, la narrativa humilde y sencilla de este pueblo de Israel, Dios nos quiere comunicar muchas cosas. A pesar de que, como te digo, no es que Dios actúe por envidia, si no quiero que los hombres lleguen a donde yo estoy y que alcancen el cielo, porque no. Lo cual es bastante simpático, ¿sabes? Hago un paréntesis antes de explicar el resto. En Babilonia, que es precisamente la palabra que aquí nos aparece, Babel significa Babilonia. O bueno, a ver, hay una confusión aquí un poquito porque
Intento explicar rápidamente. La palabra Babel viene del término confusión en hebreo, que es Balal. Entonces Babel, Balal, fíjate que se parece mucho, que es la palabra confusión. Y esta palabra Babel se otorgó a la ciudad de Babilonia. Babilonia. Entonces entendían que este era ese lugar donde se confundieron las lenguas. Y resulta que en Babilonia, no sé si tú sabes, los grandes jardines de Babilonia construyeron unas torres gigantescas. Y los sacerdotes de esta cultura babilónica utilizaban las ruinas de esas grandes torres y cada vez las hacían más grandes porque tenían una idea de que poco a poco, haciendo más grandes ese cúmulo de ruinas, iban a llegar al cielo, a conseguir tocar a Dios. Fíjate que de todas maneras estas historias tienen un trasfondo histórico. Y ahí se nos va mostrando un poquitico lo que sucedía en Babel. Pero entonces, volvamos. Te decía que a través de estos relatos muy humildes del pueblo de Israel, de estas narrativas, podemos encontrar cosas que son muy ciertas. Aquí nos está mostrando más que el origen de cómo se confundieron las lenguas, o mejor dicho, por qué todos hablamos diferentes lenguas. Aquí se nos está mostrando algo de fondo. Y es que cuando el ser humano se pone de acuerdo con otros, con pretensiones no muy sanas, por ejemplo, aquí es el orgullo de querer tocar el cielo, sentirse grande, hagámonos un nombre, es decir, volvámonos famosos. Y con ese propósito están dispuestos a hacer lo que sea, hasta la locura de crear una torre gigantesca. Y dime si no es verdad que cuando el ser humano se propone hacer este tipo de proyectos, buscar la fama, buscar sus propios intereses, está dispuesto a todo. Está dispuesto a todo. Pero ciertamente también la lengua se nos presenta también a veces como un impedimento. Y bueno, es algo que yo he experimentado estando aquí en Roma. Te das cuenta que el no tener la misma lengua hace que a veces no podamos construir todo correctamente. A pesar de que tengamos un mismo propósito, a veces es muy difícil. Y el no saber una lengua, el no poderte comunicar fácilmente, el no poder expresar lo que quieres decir, trae consigo una gran lección de humildad. Ayuda muchísimo. Entonces, no hay mal que por bien no venga, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo se dice? Sí, no hay mal. No. Ok, bueno, como sea, si no hay mal que por bien no venga. A veces, este tipo de dificultades de no poderte expresar te ayuda un poquito a encontrar la humildad. Ayuda bastante. Y entonces digo, más que querer expresar este relato, el origen de cómo es que terminamos hablando tantas lenguas y por qué los seres humanos estamos tan desperdigados por todo el mundo, yo creo que aquí lo que se quiere expresar es también cómo estos propósitos, digámoslo así, insanos de buscar la fama, de buscar los propios intereses, terminan construyendo más bien, en vez de un único proyecto, terminan construyendo una división. Porque no hay cosa que haga pelear más a los hombres que los intereses personales. Porque cada uno se cree el propio capo, se cree el capataz de los demás, y entonces comienza la riña, las peleas. Yo personalmente no creo que aquí haya sido Dios el que los dividió. Los mismos hombres, a través de sus intereses, se terminan dividiendo. No hay necesidad de que Dios entre aquí a dividir. Y esa es la consecuencia de nuestros intereses egoístas. Cada uno termina dividiéndose. Cada quien va buscando sus propios intereses. Pongo un ejemplo muy básico, las empresas. Las empresas terminan dividiéndose cuando cada uno quiere hacer su propia voluntad. Mira las iglesias separadas, las iglesias evangélicas. Cada pastor dice, yo interpreto aquí así, el otro dice así, yo quiero esto, uno tiene un interés económico y se termina dividiendo. Y esto pasa también en la iglesia católica. Cuando hay intereses en el corazón del ser humano, naturalmente se terminan dividiendo todos. Entonces digo, no hay necesidad de que Dios entre a dividir, nosotros mismos lo hacemos solitos y vamos dañando la obra de Dios, que más bien es la unidad. Mira qué interesantes son los relatos del Génesis. Nos enseñan tanto, hay tantas enseñanzas de fondo, no son mentiras. En realidad siempre hay enseñanzas de fondo. Analízalo siempre desde la perspectiva de Cristo y te vas a dar cuenta que tiene mucho sentido. Termino diciendo lo siguiente. En Cristo, en Pentecostés, allí cuando nos envió el Espíritu Santo, Él termina uniéndolo todo de nuevo. Esa división que sucedió por nuestro pecado, Cristo la termina uniendo.
Todos hablaban diferentes lenguas, pero se podían unir, se podían entender, perdóname, se podían entender. Ese es el milagro de Pentecostés, del Espíritu Santo en nosotros. Muy bien, yo te bendigo hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, perdóname, termino diciendo una cosita que quería mencionar. Ayer murió una amiga fiel, eh, no sé, fiel oyente, fiel vidente de estos videos que yo realizo y quiero ponerlo en las manos del Señor. Es una preciosa persona y espero que el Señor la acoja con mucho cariño. Yo creo que su enfermedad la ha ido preparando para el encuentro con el Señor. Ella se llama Rubí. Yo te pido que me acompañes a orar por ella. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. El alma de Rubí y de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Muy bien, chao, chao.